Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy les traemos una historia fascinante, llena de mitología y simbolismo. Si te gustan las historias sobre ángeles caídos, demonios y batallas épicas, este video es para ti. Prepárate para sumergirte en un relato que te llevará a los confines del bien y el mal, donde las fuerzas celestiales y oscuras chocan en una lucha eterna. No te lo pierdas. Los albores de la creación marcaron un tiempo en que el cosmos aún estaba en su infancia, antes de que el concepto de tiempo mismo tuviera sentido. En ese periodo primordial, Lucifer se erigía como el ser más bello y radiante de todos los ángeles. Su luz brillaba con tal intensidad que eclipsaba a los demás, y poseía todas las cualidades que un ser celestial podría desear: sabiduría infinita, poder inigualable y una belleza incomparable. Pero estas cualidades, en lugar de llenarlo de humildad, lo llevaron a caer en el más grave de los pecados, el orgullo. Convencido de que su brillo era igual al de su creador, Lucifer comenzó a albergar deseos de usurpar el trono de Dios. Su orgullo desmedido lo llevó a creer que podía ser igual a él, e incluso superior. Con su corazón envenenado por la arrogancia, Lucifer decidió liderar una rebelión contra el creador. Con su elocuencia y carisma, Lucifer convenció a otros ángeles para que se unieran a su causa. A través de mentiras y promesas de un nuevo orden celestial, logró atraer a su lado a un tercio de los seres angélicos. Estos ángeles, corrompidos por las palabras de Lucifer, se prepararon para la batalla final. Las huestes rebeldes estaban listas para enfrentarse a las fuerzas leales a Dios, lideradas por el arcángel Miguel. El cielo se transformó en el campo de batalla de una guerra colosal cuyos ecos resonarían por toda la eternidad. Los cielos temblaron, y el universo entero contuvo el aliento ante la magnitud del enfrentamiento. Las fuerzas de Miguel, llenas de justicia y determinación, lucharon con una fuerza sin igual. Por otro lado, los ángeles caídos, impulsados por el resentimiento y la desesperación, pelearon con una ferocidad brutal. La batalla fue larga y agotadora, con cada bando dando lo mejor de sí. Sin embargo, la justicia prevaleció. Los rebeldes fueron derrotados y expulsados del cielo. Lucifer y sus seguidores fueron arrojados al infierno, una prisión en las profundidades de la tierra. Allí, en medio del sufrimiento y la oscuridad, los demonios empezaron a tramar su venganza. Lucifer, ahora conocido como Satanás, juró corromper la obra de Dios y desviar a la humanidad del camino de la salvación. Así comenzó una nueva era, una lucha eterna entre el bien y el mal, con la humanidad en el centro de este conflicto cósmico. Entre los ángeles caídos se encontraba Azazel, quien antes de su caída era conocido por su belleza deslumbrante y su poder formidable. Sin embargo, tras ser desterrado del cielo, Azazel descendió a la tierra, donde su influencia empezó a extenderse como una sombra oscura sobre la humanidad. Su llegada marcó el comienzo de una nueva era de corrupción y decadencia. Azazel, seducido por los placeres terrenales, comenzó a interactuar con los humanos, particularmente con las mujeres mortales, a quienes sedujo con su poder y carisma sobrenatural. De estas uniones prohibidas nació una raza de gigantes conocidos como los Nepilim, seres de una fuerza y tamaño descomunales, pero también de una maldad innata que corrompió la tierra. Los Nepilim, fruto de una unión entre lo divino y lo humano, se convirtieron en un símbolo viviente del desorden que Azazel había traído al mundo. La tierra, que antes era un reflejo de la creación divina, pronto se vio envuelta en una ola de maldad y violencia sin precedentes. La corrupción de los Nepilim se extendió como una plaga, devastando todo a su paso y sembrando el caos entre los hombres. Al ver la destrucción y la perversión que se propagaba por el mundo, Dios decidió limpiar su creación mediante un gran diluvio. Esta catástrofe divina barrió a los Nepilim y a la humanidad corrompida, dejando solo un remanente liderado por Noé, quien fue elegido para preservar la vida y dar comienzo a una nueva era. Mientras tanto, en el infierno, Azazel encontró un nuevo propósito en su existencia caída. Se convirtió en el rey de los Chames, demonios con aspecto de cabra que simbolizaban la furia y la brutalidad. En este reino de sufrimiento y desesperación, Azazel encarnó el pecado de la ira, alimentando el odio y la violencia que nacía en los corazones de los hombres. Bajo su influencia, la humanidad, incluso después del diluvio, continuó entregándose a la idolatría y a la violencia, contaminando su espíritu y alejándose del camino de la redención. En las profundidades del infierno, Azazel sigue maquinando, impulsando a los hombres hacia su perdición y extendiendo su reino de ira y desesperación sobre la tierra. Su legado, marcado por los Nepilim y el pecado, sigue resonando en las sombras de la historia humana, un recordatorio de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. También entre los ángeles caídos se encontraba Belfegor, el demonio de la pereza. En su vida celestial, Belfegor había sido un poderoso arcángel llamado Basti, conocido por su sabiduría y su capacidad para discernir la verdad.
Sin embargo, durante la rebelión de Lucifer, Basti se vio atrapado en un dilema fatal. No se unió a los rebeldes, pero tampoco ofreció su ayuda al ejército celestial que luchaba por la justicia. Su inacción, vista como una forma de traición, selló su destino. Incapaz de elegir entre el bien y el mal, Basti fue arrojado al infierno, donde adoptó la forma y el nombre de Belfegor. Belfegor, según Santo Tomás de Aquino, es la raíz de todos los pecados causados por la ignorancia. Su influencia es insidiosa, llevando a los hombres a evitar el esfuerzo, a renunciar a la búsqueda del verdadero conocimiento, y a dejarse llevar por la indolencia. Aquellos que caen bajo el dominio de Belfegor son seducidos por la falsa comodidad de la inacción, atrapados en un ciclo de mediocridad y apatía que los aleja del propósito divino. En su trono infernal, Belfegor se sienta sobre una grotesca letrina, un símbolo de la degradación y la miseria a las que condena a sus víctimas. Este trono es un recordatorio constante de la corrupción de los que sucumben a la pereza, quienes, en lugar de aspirar a la grandeza, se hunden en la inmundicia de la ignorancia y el desperdicio. Los devotos de Belfegor, en su desesperación y decadencia, le ofrecen tributos de excrementos, un acto que refleja la absoluta degradación de aquellos que caen bajo su poder. Belfegor se deleita en la miseria de la humanidad, alimentándose de la inacción y el conformismo. Su objetivo es mantener a los hombres en un estado de estancamiento perpetuo, donde el esfuerzo y la búsqueda del conocimiento se convierten en tareas insuperables. Bajo su influencia, la humanidad se encuentra atrapada en un letargo espiritual, incapaz de alcanzar su verdadero potencial, y perpetuamente alejada de la redención. En el reino del infierno, Belfegor sigue siendo una figura de tentación y ruina, una advertencia de lo que ocurre cuando se elige la pereza por encima del esfuerzo y la sabiduría. Su legado es uno de desperdicio y desolación, un recordatorio de que incluso la inacción puede ser un pecado mortal, capaz de condenar a las almas a la más profunda de las oscuridades. Otro demonio temido en el inframundo es Asmodeo, el príncipe de la lujuria. Este poderoso demonio es conocido por haber conducido a los habitantes de Sodoma hacia la depravación, un acto que finalmente resultó en la destrucción de la ciudad por la ira de Dios. Su influencia corruptora se extiende más allá de Sodoma, alcanzando incluso las páginas sagradas del libro de Tobías, donde Asmodeo ejerce un control malvado sobre Sara, causando la muerte de sus 7 maridos en sus noches de bodas. Asmodeo se deleita en utilizar los deseos carnales de los hombres como un arma para sembrar el desorden y alejarlos de la salvación. Su poder reside en la capacidad de transformar los anhelos humanos en un abismo de decadencia, donde la lujuria se convierte en el camino hacia la perdición. En el relato de Tobías, solo con la intervención del ángel Rafael, Tobías logra expulsar a Asmodeo y liberar a Sara de su maldición, devolviendo al demonio a las profundidades del infierno. Asmodeo es una figura que simboliza el peligro de los excesos y la indulgencia desenfrenada. Bajo su influencia, la humanidad cae en una espiral de decadencia, donde la lujuria se convierte en una fuerza destructiva que corrompe el alma y arrastra a los hombres hacia su ruina. Para Asmodeo, la lujuria no es solo un pecado, sino un arma de manipulación y control, capaz de desviar incluso a los más devotos del camino de la redención. En el infierno, Asmodeo se erige como uno de los príncipes más temidos, deleitándose en el caos que provoca y en la desesperación de aquellos que sucumben a sus tentaciones. Su presencia es un recordatorio constante de la fragilidad humana y del poder que los deseos oscuros pueden tener cuando no se controlan. Belcebú, conocido como el Señor de las Moscas, es uno de los demonios más poderosos del infierno. Su origen se remonta a una antigua deidad semítica de la fertilidad, Beal, y a Zebub, el dios de las moscas. Esta fusión mítica dio lugar a Belcebú, el demonio de las pestilencias y la gula. En su forma demoníaca, Belcebú se convierte en un símbolo de decadencia y destrucción, con una hambre insaciable que lo convierte en un devorador implacable. Su poder es tal que las plagas que genera devoran todo a su paso, dejando tras de sí un rastro de desolación y muerte. Las almas que caen en sus garras son atormentadas eternamente por nubes de moscas, que los hostigan sin tregua, privándolos de cualquier momento de paz. Este tormento es una de las formas en que Belcebú se deleita en la desesperación y el sufrimiento de los condenados, utilizando su gula para destruir y corromper todo lo que toca. En el infierno, Belcebú ocupa una posición de poder casi igual a la de Lucifer, siendo superado solo por el mismo Señor de las Tinieblas. Su dominio se extiende sobre las plagas y la decadencia, y su influencia es sentida tanto en el reino infernal como en la tierra, donde sus seguidores perpetúan su culto a través de actos de corrupción y gula desenfrenada. Para Belcebú, la destrucción y la corrupción no son solo medios para un fin, sino fuentes de placer y regocijo. El Señor de las Moscas se deleita en la degradación de las almas humanas, utilizando sus poderes para corromper el cuerpo y el espíritu, llevándolos a un estado de putrefacción tanto física como moral. Su figura es un recordatorio sombrío de los peligros de la gula y la decadencia,
y de cómo el exceso y la corrupción pueden arrastrar incluso a las almas más puras hacia la condenación eterna. Mamen es una figura maligna asociada con la codicia y la avaricia, representada a menudo como un noble decadente, siempre aferrado a sus bolsas de dinero. En las profundidades del infierno, Mamen construyó un majestuoso palacio de oro para Satanás, un lugar de deslumbrante opulencia que atrae a los insensatos codiciosos. Sin embargo, aquellos que sucumben a su tentación no encuentran el paraíso que buscan, sino su perdición. Mamen personifica el culto al dinero, un vicio que Jesús condenó enérgicamente, afirmando que el hombre no puede servir a dos amos, a Mamen y a Dios. Esta advertencia resuena en los corazones de los creyentes, recordándoles que la búsqueda incesante de riquezas y posesiones materiales es un camino que aleja cada vez más del verdadero propósito espiritual y de la salvación. Bajo la influencia de Mamen, las personas se obsesionan con la acumulación de riqueza, sacrificando su moralidad, relaciones y fe en el proceso. Esta búsqueda interminable de riqueza es una trampa que atrapa el alma, conduciéndola a una vida de insatisfacción y miseria, mientras se aleja inexorablemente del camino hacia la redención divina. En las profundidades del océano, reside una criatura colosal conocida como Leviatán. Descrito en el libro de Job, este monstruo marino es una creación de Dios, una bestia tan formidable que ningún hombre se atrevería a desafiarla. Con su boca llena de dientes terribles y su cuerpo cubierto de escamas impenetrables, Leviatán infunde terror en todos aquellos que lo contemplan. Leviatán no solo representa una amenaza física con su inmensa fuerza y su capacidad destructiva, sino que también encarna el caos y la fuerza bruta que habita en los rincones más oscuros del mundo. El filósofo Thomas Hobbes utilizó la imagen del Leviatán para describir el estado de naturaleza del hombre, un estado caótico y violento donde la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Según Hobbes, para evitar el caos natural, es necesaria la existencia de un poder absoluto que mantenga el orden, un Leviatán político que controle las pasiones humanas. Este monstruo bíblico es, por tanto, un símbolo dual. Por un lado, encarna el caos primigenio y la destrucción, mientras que por otro, es un recordatorio del poder y la majestuosidad de la creación divina. Leviatán, con su aterradora presencia, es tanto una prueba del poder de Dios como una advertencia de las fuerzas indomables que yacen bajo la superficie del mundo conocido. Antes de irme, te quiero recomendar estos otros videos que podrían ser de tu interés. Te invito a suscribirte, ya que me ayudarías mucho a seguir haciendo este tipo de contenido. También puedes dejar tu like. Si quieres que hablemos de un tema en especial, házmelo saber en la caja de comentarios. Hasta la próxima.